Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo la seguridad pública en nuestro país y lo hacemos desde una perspectiva desde el periodismo, también desde una perspectiva del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que le llevan el monitoreo a las políticas de seguridad pública, al cumplimiento de los derechos humanos y otras actividades. Es un gusto para mí recibir a Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD. Y también es un gusto para mí recibir a Brian Avelar, periodista de la revista Factum. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Saúl, qué gusto volvernos a ver. Gracias, buenos días, Carlos. Brian, buenos días a todas las personas que nos ven. Un saludo. Gracias por tomar la invitación, Brian. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días, gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, tenemos varios aspectos que desarrollar y podemos tomar algunos de los insumos que nos brindó hace unos instantes Beatriz Campos, que es procuradora adjunta del ámbito de la seguridad, de migración y de la seguridad. Y uno de los asuntos con el cual me gustaría tener la primera valoración, Saúl, y luego escucho a Brian sobre esto, es el trabajo de la Policía Nacional Civil en materia de no solo la prevención de la violencia y también contener las expresiones de criminalidad en el país, pero sobre todo si es una institución que está reflejando en el comportamiento de algunas unidades especializadas, Saúl, patrón de violación de derechos humanos, ya sea a través de ejecuciones extrajudiciales, de abusos de autoridad o en algunos casos de muestras más represivas hacia territorios y jóvenes en territorios en concreto. Me gustaría tener una lectura inicial de FESPAD, si se ve esta lógica de un patrón reiterado. La procuradora adjunta nos mencionaba que hay indicios muy fuertes para este tipo de patrones en unidades concretas de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo lee FESPAD esto? Bueno, nosotros como FESPAD hemos hecho una lectura particular de la situación general de la seguridad y creo que es justo reconocer algunos aspectos positivos, sí, algunos avances que se han tenido, pero también centrarnos en aquellos aspectos a mejorar dentro de la corporación policial. Y quizá no nos limitamos únicamente a la Policía Nacional Civil, sino a todas las autoridades del sistema de justicia. Acabamos de estar conmemorando 4 años de ejecutorias del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Se tuvo una semana de seguridad en donde hubo participación de distintos sectores y se ha demostrado pues que hay leves avances que creo que me parece que son positivos y hay que destacarlos, hay que reconocerlos. Creo que también hay que reconocer el trabajo que se está haciendo a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el trabajo que está haciendo el PNUD como coordinación, pero también hay que reconocer a las distintas delegaciones diplomáticas representadas en el país que están haciendo inversión financiera y política también acá en el país. Hay que reconocer la multisectorialidad del Consejo y algunos aspectos positivos. También yo quiero destacar el hecho de que en un encuentro denominado debate de los candidatos y candidatas presidenciales y vicepresidenciales tuvieron coincidencias en cuanto a que el tema de la prevención debe de continuar. Yo creo que ese punto hay que destacarlo. La prevención, creo yo, ahora ya no se discute que tenga importancia o no la tenga, como que llegó para quedarse. Y ojalá que la política, independientemente que tenga el nombre que tiene, los componentes que tiene o los ejes que tiene, habría que hacer una evaluación sustantiva de los avances que se ha tenido y mantener esa política de seguridad. Igual el tema de la prevención creo yo que es importante, debe de eliminarse el error de origen que tiene la política de seguridad en cuanto a la justificación que se vuelve bastante recurrente por parte de los funcionarios públicos de que no hay dinero suficiente para ejecutar esa política. Y ya yendo a materia concreta, bueno, también hemos tenido algunos datos estadísticos esta semana, sí, y nos parece sumamente interesante el hecho de que ha disminuido a un dígito el número de personas fallecidas acá en lo que va del 2018. No teníamos cifras tan bajas de homicidios si no fuera allá por 2012 y 2013 en la época de la tregua, en donde en 2012 se tenía 7.1 en promedio de homicidios diarios y en 2013 6.8. Ahora las autoridades han informado que de enero a septiembre se tiene 9.4 homicidios diarios, aunque hay una variable que hay que considerar, de que también la Fiscalía General de la República ha dicho que en el mismo periodo, es decir, de enero a septiembre de este año, hay 2.400 personas desaparecidas y eso es sumamente grave, porque al hacer ese cruce de variables,
nos parece de que esa cifra se puede elevar y algo está pasando ahí. El tema de las desapariciones acá no es nada nuevo. Yo recuerdo que cuando en una época del gobierno de Arena, recuerdo cuando estaba Omar García Funes dentro de las direcciones de la policía, o una de las direcciones de la policía, se dio aquel tema de los cementerios clandestinos. Sí. Hoy pareciera ser de que eso se ha mantenido y que se mantiene porque no hay una respuesta efectiva a los familiares de estas personas desaparecidas y hay que ponerle atención. Y puntualmente con lo que me estabas preguntando, creo yo de que debería de darse algunos pasos importantes dentro de la corporación policial. Reitero lo que dijo en su momento el ex procurador de Derechos Humanos David Morales, de que hay una debilidad institucional en los organismos de control de la Policía Nacional Civil y no se ha logrado superar esas malas prácticas dentro de la corporación policial. Hay ciertas debilidades que hay que seguirlas identificando y hay que seguirlas tratando. Se han dado algunos hechos bastante lamentables acá en el país que no tienen una respuesta eficiente, efectiva, objetiva y satisfactoria tanto para las autoridades de la policía y que ponen en entredicho los avances que se puede tener y también de cara a la población porque genera un alto nivel de preocupación. Ahora, en función de esta primera intervención que nos ofrece Saúl Bray, me gustaría escucharte sobre esto. La revista Factum y particularmente tú has venido investigando diferentes casos del trabajo y de la forma como opera la Policía Nacional Civil y en las discusiones aparece si hay un patrón de la institución como tal, de la corporación, así como a nivel organizacional, o son unidades que actúan al margen de la ley. Y menciona también, Saúl, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en esto es las instancias de Contraloría a la interna de la Policía Nacional Civil, pero también dentro del campo de la seguridad pública. Ya aparece en la Inspectoría de Seguridad Pública, pero también la unidad de la policía que tiene la referencia sobre esto. Me gustaría tener la lectura periodística sobre esto, cómo estas instancias, o en este caso, si no operan de manera efectiva, no generan los controles adecuados para establecer las sanciones administrativas o judiciales que ya deben de ser llevadas a través de la Fiscalía y a través de los tribunales. La primera parte de tu pregunta quiero responderla con un informe que elaboró la PDH a partir de la visita de la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. Este informe no ha sido tan público que, digamos, hasta donde entiendo, solamente se lo mandaron a la gente de la ONU. Y ese informe revela cosas muy interesantes. Y es que justamente usa la palabra patrones. Dice el informe de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, que sí existen patrones de ejecuciones extrajudiciales. Tal como lo dijo la relatora de la ONU, la PDH también acepta que hay patrones de ejecuciones extrajudiciales dentro de la Policía de El Salvador. ¿Y cuáles son esos patrones? Apunté 3 antes de venir y es, dice la PDH que parte de estas cosas que caracterizan o que cruzan todas las ejecuciones extrajudiciales que se están investigando es que se da en presuntos intercambios de disparos. Entonces, ¿cuáles son las características que hay que analizar cada vez que pasa un hecho y que presenta estos patrones? Hay que ponerles mucha atención y se dan en presuntos intercambios de disparos, dice. Ese es el primer patrón que identifica la PDH. El segundo es, actúan unidades élite de la policía. Y el tercer elemento que creo que hay que ponerle mucha atención es, dice, están precedidos por la muerte de un policía. Esto es muy, muy, muy importante de ponerle atención porque que una ejecución extrajudicial esté precedida por la muerte de un policía te invita a pensar en la palabra venganza. Y es como si la policía de El Salvador, según el informe de la PDH, estuviera ejecutando pandilleros por venganza. Dice el informe de la PDH que ha sido una constante, que después de la muerte de un policía se monta un operativo donde resultan personas muertas. Entonces, creo que esto habla mucho de la ausencia de un control en el territorio de la policía, y hablo de la policía como institución. Es decir, hasta dónde las jefaturas de la policía tienen control sobre los operativos que andan en el terreno. Y esta es una de las cosas que se ha discutido ya bastante, creo yo. Cuando se le pregunta, por ejemplo, al director, supongo que, bueno, ya ha estado aquí varias veces, de hecho, pero siempre que se le pregunta al director si existe una línea de actuación dentro de la policía que vaya encaminada a esas ejecuciones extrajudiciales, él siempre responde que no. Y claro, porque no hay una dirección, no hay un memorándum que diga maten pandilleros, pero
lo que vemos en el terreno y lo que vemos en el informe de la PDH también es que los elementos en el terreno de la Policía Nacional Civil están actuando fuera del control de los altos mandos de la policía. Bueno, y ahí ellos podrán decir, entonces estamos exentos de responsabilidad porque nosotros no hemos mandado a hacer estas cosas, pero sí tienen toda la responsabilidad porque ellos son los garantes de que la institución funcione como debe funcionar, es decir, no cometiendo delitos. No estamos para tener una policía que cometa más delitos de los que ya tiene este país. Si somos un país tan violento, donde el principal problema que tenemos, bueno, uno de los principales es el homicidio, no podemos tener también un Estado homicida. Entonces, esa es como la primera parte, te respondo. Sí existen patrones, y no lo digo yo, sino que lo dicen informes de la PDH, lo dice la relatora de la ONU, y también el mismo director de la policía, Howard Cotto, lo ha reconocido. No ha reconocido que existen patrones, pero sí ha reconocido que hay elementos de la policía involucrados en esto. Además, el periodismo también ya lo ha dicho con investigaciones, con varias investigaciones ya, que la policía trata de hacer ver como casos aislados, pero miren, hay una cosa que no podemos negar ya, que es, al principio eran como casos aislados, se escuchaba un caso aislado, otro caso aislado, pero era como una gota de lluvia, una gota, solo es una gota, pero de repente vemos que está lloviendo y no podemos seguir diciendo que son gotas todavía, esto ya se llama lluvia. La segunda parte, que es la parte de la Contraloría Interna, yo creo que la policía ha quedado demostrado. No, sus sistemas de depuración internos no están funcionando. ¿Y cómo lo podemos materializar esto? Lo podemos ver a través de la práctica. Tenemos una policía que está violentando derechos humanos en las comunidades, que está agrediendo a los jóvenes, que está estigmatizando a los jóvenes en las comunidades, que está cometiendo otros delitos graves, y los podemos mencionar por su nombre: homicidio, secuestro, extorsión, agresiones sexuales. Es decir, ¿te imaginas en otro país del mundo que una policía esté cometiendo estos delitos? Y no digo una vez en 20 años, sino muchas veces en los últimos años. Esto es algo grave realmente, y habla de la calidad de la depuración interna de la policía. Pero también hay un tercer elemento que yo quiero agregar, que es muy importante al observar este panorama, y es: ¿en qué situación está la policía? Y aquí yo creo que hay que hacernos esta pregunta: ¿qué estará pasando en la mente de un policía para que ejecute a un pandillero? ¿Qué estará pasando en la mente de muchos policías para que formen grupos de exterminio? Y yo creo que aquí un elemento importante es la presión que tiene la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional de El Salvador es la punta de lanza que está enfrentando el peor problema que tiene el país, que son las pandillas. Y hay una cosa también muy, muy grave y muy importante, que es: ni los mismos policías, y esto me lo decía un policía la semana pasada, y les adelanto un poco, en Factum estamos trabajando un tema sobre policías, y me decía un policía, ni siquiera nosotros mismos podemos defender a nuestra propia familia. ¿Cómo vamos a poder defender a la ciudadanía? Y esto es cierto. Y la gente que conoce a los policías, la gente que nos está escuchando, que sabe la situación de los policías, la gente que vive ahí cerca de los puestos policiales, que conoce a los policías, que tiene familiares policías, y los policías que quizás están escuchando esta entrevista sabrán que ni ellos mismos pueden defender a su familia, que hay muchos que se están desplazando dentro del país, que hay muchos que se están yendo del país, que están pidiendo asilo, que hay muchos que están denunciando dentro de la misma policía actuaciones irregulares o violaciones a derechos. Y entonces esto también te habla de una situación precaria de la policía. Tenés policías con un salario miserable, que toda esta presión, no lo estoy justificando, pero digo que en parte esta presión será algún elemento que los lleva a cometer estos delitos. Debo de hacer una pausa para regresar. Me gustaría que profundicemos en estas ideas que nos has mencionado, Brian, y escucharte sobre ellos, Saúl, porque también hay variables que son internas. Cuando me refiero a internas, es aspectos de gestión del recurso humano, de tema de condiciones laborales, de situaciones salariales, pero también otras formas de la doctrina y cómo se desenvuelve la agente policial ante ciertos escenarios, y el tema de la Contraloría, que es importante mencionar, porque estaba en discusión si se mantiene o no la persona que en este momento se encuentra de manera interina en la Inspectoría General
General de Seguridad Pública. Me gustaría escucharles sobre ello y también un poco hablar del campo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, porque es otra faceta en el campo de las políticas de seguridad, y ver si esto tiene algún tema de conexión o articulación coherente con la manera en cómo está trabajando la policía a nivel territorial, que ese es un punto relevante. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, y Brian Avelar, periodista de la revista Factum. Hablamos de las condiciones de la seguridad pública en el país, un poco el trabajo de la corporación policial y de las instituciones de seguridad pública. Y uno de los asuntos que también mencionaba Brian en el bloque anterior, Saúl, es como la observación que hay que hacer de la Contraloría, el caso de la Inspectoría en concreto. Me gustaría escuchar la postura de FESPAD sobre ello, porque en este momento está en discusión si se mantiene o no la persona que en este momento está de manera interina en la Inspectoría General de la Seguridad Pública, el señor Tito Celada. ¿Cuál es la lectura que hace FESPAD sobre el trabajo de esta persona en esa instancia, y particularmente, porque nos lo dijo la procuradora adjunta del tema de seguridad inmigrante de la PDH, es que también hay señalamientos, hay también sobre casos muy concretos de ejecuciones extrajudiciales que no podrían, desde el caso de la Procuraduría, confirmar de que esta persona pueda continuar en ese cargo? ¿Cómo no? Bueno, a mí me gustaría tocar dos puntos en esta pregunta que nos haces. Uno tiene que ver en relación a lo que estaba comentando Brian y relacionado al tema de las ejecuciones extrajudiciales y los delitos cometidos por agentes de policía y también miembros del ejército. Quiero referirme a que la Inspectoría General de Seguridad Pública tiene un mandato legal, como todos los funcionarios públicos lo tienen, y de acuerdo a la Constitución no pueden salirse o arrogarse más facultades que la misma ley les otorga. Entonces creo yo que para tener una medición concreta de lo que puede hacer el inspector general hay que remitirse a la ley, y en el caso del cometimiento de delitos por parte de agentes de policía hay una línea legal establecida, un lindero, en donde hay una intervención de la Fiscalía General de la República para investigar hechos delictivos que ocurren al interior de la Policía Nacional Civil, así como cualquier otra institución de gobierno. Entonces hay que hacer esa distinción. Hay que recordar que antaño la Inspectoría General de la Policía, porque así se denominaba de acuerdo a la ley, el inspector general, que es el titular de esa institución, obedecía al director general de la Policía Nacional Civil. Y era, a mi modo de ver, un fallo de origen de esa institución, porque jerárquicamente el inspector o inspectora obedecía al director de la policía. Y prácticamente la mayor parte de trabajadores y trabajadoras de la inspectoría eran miembros de la misma corporación policial, y cuando se investigaba disciplinariamente a un policía era atendido por un compañero o una compañera. Entonces ahí se dieron un número de errores que impedían hacer un trabajo efectivo por parte de la Inspectoría General. En 2014 la Asamblea Legislativa aprobó una ley y cambió sustancialmente a la labor que debe hacer la Inspectoría General. Y ya no depende el inspector del director general de la policía, sino del ministro de Seguridad Pública. Pero además le otorga una serie de facultades que la ley enumera, son 14, y amplía esas facultades de la Inspectoría General, y que no solo se limitan a lo que hacía anteriormente el inspector general. Sin embargo, me parece de que también ha tenido errores de origen, porque cuando Benito Lara estaba de ministro de Justicia, se hizo una propuesta de aumento presupuestario a la inspectoría, que pasó al menos la propuesta eran 8 millones de dólares. No obstante, la Asamblea Legislativa no lo aprobó, mantiene el presupuesto que ha mantenido siempre. Creo yo que es 1.4 millones de dólares, 99 empleados, y que tienen que ver todo el país. Pero además, por vía legal, esta nueva ley
le otorga otra facultad a la Inspectoría, que es controlar, fiscalizar a la Academia Nacional de Seguridad Pública, que desde nuestra perspectiva es importante y fundamental. No obstante, las condiciones institucionales, las condiciones financieras no se le otorgaron a la Inspectoría General de Seguridad Pública. Y a nuestro modo de ver, se tiene una ley muy buena, como suele ocurrir en otras materias, pero no se le ha dotado de los recursos suficientes para que tenga un buen trabajo. No estoy justificando la labor, mucho menos del titular que está actualmente fungiendo interinamente, sino que me estoy refiriendo a la institución, que es sumamente importante en el sistema de seguridad. A mi modo de ver, la Inspectoría General es una institución de altísimo nivel dentro del sistema de justicia, pero con un bajo perfil. Eso es posible hacerlo, es decir, debe tener un bajo perfil, pero tener un nivel de incidencia sumamente importante. Y creo que dentro de la problemática que estamos atendiendo esta mañana acá en esta conversación, buena parte de la responsabilidad la tiene la Inspectoría General. Ese es un primer punto. El otro, como decía, hay que también ceñirse a lo que establece la ley y las limitantes que tiene la Inspectoría. La Inspectoría únicamente ve faltas graves y muy graves, de acuerdo a lo que establece la ley. Debe hacer investigaciones, no obstante estén abiertos otros procedimientos, como los penales. Y ahí la Fiscalía creo que también tiene la otra responsabilidad. Hay que también valorar cómo la Fiscalía General de la República ha construido los casos penalmente, los requerimientos, las investigaciones científicas, y los presenta también al órgano judicial. Y ahí entramos también a la jurisdicción, es decir, el poder de ejercer justicia por parte de jueces y juezas. Acabamos de ver un caso, el caso de los agentes con un oficial que andaban en el lago de Coatepeque, sí, embriagados, con el arma de equipo, y se les siguió un proceso penal y ahora ya sabemos que están en libertad. ¿Qué opera o qué debería de operar de acuerdo a la ley de la Inspectoría? Debe de seguírseles un proceso sancionatorio. Entonces hay que preguntarle al inspector cómo está siguiendo ese proceso, para mencionar un caso, porque los hay muchos, ¿verdad? Entonces creo yo que hay que diferenciar esos aspectos. Ahora, con lo que preguntabas en relación a la elección del inspector general, también hay que remitirse a la ley y recordar que la misma ley determina que cada 3 años debe de nombrarse ese titular por parte del presidente de la República, sí, ante la presentación de una terna por parte del ministro de Justicia. Entiendo yo que el señor Tito Edmundo Celada terminó su periodo legal en julio de este año, porque fue nombrado en 2016, ya precluyeron sus 3 años, y también la ley determina que antes de presentar la terna, el señor ministro debe hacer consultas a la Procuraduría de Derechos Humanos, sí, y al fiscal, sí, general de la República. Hasta donde yo sé, ha habido un atraso en la indagatoria de los 3 candidatos que están por proponerse al presidente de la República. Entiendo que la procuradora ha hecho indagatorias del actual inspector general ante el Tribunal de Ética Gubernamental, ante la Corte de Cuentas, ante la Procuraduría General de la República, y algún informe ha de tener. Se lo tiene que presentar al ministro. Ella ya ha dicho, ha adelantado criterio, ha manifestado algunas opiniones en relación al actual inspector interino. Se desconoce el nombre de las otras 2 personas, al menos yo no los conozco. Sería bueno que por transparencia se conozca quiénes son las otras 2 personas que conforman la terna, para que la ciudadanía estemos informados y podamos opinar sobre ese proceso de elección, que me parece que es sumamente importante la función que puede ejercer la Inspectoría General, porque a juzgar por los hechos que hemos estado hablando acá y por otros que no hemos conversado, hay un entredicho del rol que se ha jugado en la Inspectoría General hasta el momento. Ahora, en función de esto, Brian, te consulto el rol y por qué a nivel periodístico se debe de conocer este proceso del nombramiento de la persona que estaría al frente de la Inspectoría General de Seguridad Pública, porque es una gestión por 3 años
que, como bien mencionaba Saúl, lo nombra el presidente, pero proviene de una terna que ofrece el ministro de Seguridad y Justicia. Tras las observaciones o por lo menos las recomendaciones o posturas que pueden tener la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, porque es necesario que eso se conozca y estos nombres, porque a día de hoy no sabemos quiénes son los otros dos. Se menciona que el señor Tito Celada quiere continuar o por lo menos buscaría mantenerse en ese cargo. Le hice la consulta a la procuradora adjunta, me dice que no tenía los nombres a la mano, pero bueno, te consulto sobre la relevancia que a nivel periodístico se debe conocer esto, no solo quiénes por el perfil, es qué se puede hacer en función del marco legal que ya está constituido para dicha institución. Bueno, yo creo que la primera parte de esta pregunta es bastante fácil de responder, y es por qué es importante conocer este proceso de elección. Bueno, pues porque la policía, la inspectoría, que es la encargada de hacer la Contraloría Interna de la Policía Nacional Civil, que es nuestra principal punta de lanza, como ya lo decíamos antes, está por verse quién es esa persona. Y yo creo que aquí hay varios elementos que tomar en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es, bueno, estábamos haciendo previo, en el bloque anterior, estábamos haciendo un análisis de cómo está la Policía Nacional de El Salvador. Sí. Y ya hablamos un poco, y de hecho creo que nos hemos quedado en lo superficial y solamente en una parte del problema que tiene la policía, que es los problemas de ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, secuestro de personas, extorsión, agresiones sexuales, etc. Pero también hay otra parte de corrupción dentro de la policía. La Policía Nacional Civil, los problemas que tiene no solo son estos que ya hemos mencionado, sino que también hay otra parte de corrupción vinculada al narcotráfico, al tráfico de otras sustancias ilícitas. Y yo creo que aquí, a la persona que se elija para estar en este lugar, debe pensarse si es la persona más idónea para enfrentar este gran problema, para enfrentar esta avalancha que hay dentro de la Policía Nacional Civil. ¿Qué persona? Y más bien aquí el verdadero reto no sería tener que elegir a una persona, sino que una persona se atreva a decir: yo voy a enfrentar ese problema dentro de la policía, porque no está nada fácil. No está nada fácil porque lo que hay dentro de la Policía Nacional Civil para que una persona se encargue de empezar a depurar todo lo que durante años se ha ido gestando dentro de la policía. Imagínate, tener que instalar una institución en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tener que dirigir una institución que se encargue de depurar elementos que están vinculados a grupos de exterminio, elementos que están vinculados al narcotráfico, elementos que están vinculados al secuestro de personas. Yo creo que aquí el verdadero reto es encontrar una persona que se atreva y que pueda también dentro de la misma, que pueda actuar en la misma institución. Y hay otra cosa, bueno, una persona que se atreva a enfrentar este problema y que lo puede hacer. Y hay otra cosa, yo creo que la inspectoría ha tenido durante todo este tiempo y cada vez más un papel muy reactivo. Es decir, aquí, por ejemplo, el director de la policía decía, y lo ha dicho muchas veces, cada vez que sale un caso nuevo de policías vinculados a algún delito, el director dice: pero es que nosotros nunca nos hemos negado a que se cumplan los procesos. Dice: siempre hemos estado abiertos y siempre que se ha hecho una denuncia hemos puesto los elementos denunciados a la orden de la justicia. Sí. Y es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema en eso? Que tenemos entonces un sistema de depuración muy reactivo, que solamente actúa hasta que ya alguien mató a alguien. Por ejemplo, en el caso de Carla Ayala, dice, Howard Cotto dice, no, miren, nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para que este caso se resuelva. Sí. Y entonces decimos, que de hecho, qué bien, hemos visto gestos en su actuación y de la institución que demuestran que tienen la intención de resolver este caso. Pero ¿qué pasa? De hecho, nunca debieron haber matado a Carla Ayala. Esto nunca debió haber pasado si hubiéramos tenido una inspectoría que pudiera prevenir estos hechos, que pudiera depurar a estos elementos vinculados. Imagínate las cosas que se han estado destapando y que ha salido publicado en los periódicos, no lo digo yo. Pero
que el GRP, incluso decía una publicación de la prensa gráfica, que el GRP, según otras fuentes, tenía cementerios clandestinos en la parte de oriente del país. Y entonces pensás, lo de Carla Ayala solo es como, y lo digo con todo el respeto que se merece el caso, solo fue una explosión más dentro de este terremoto que está pasando dentro de la policía, porque imagínate una policía, un grupo élite de la policía que tiene cementerios clandestinos. ¿Y por qué tenemos una inspectoría que no había descubierto eso? ¿Por qué tenemos una inspectoría que no había descubierto también que hay policías que están agrediendo sexualmente niñas en las comunidades? ¿Por qué tenemos a una inspectoría que no ha descubierto grupos de exterminio? Estoy seguro que en los próximos meses saldrá otro caso de grupos de exterminio dentro de la policía. ¿Y por qué lo están haciendo otras instituciones y no lo está haciendo la inspectoría, que es la encargada explícita de investigar este problema dentro de la policía? ¿Por qué? ¿Por qué no está actuando? ¿Por qué no es la inspectoría la que está descubriendo todos estos casos y depurando, sino que está actuando de una manera reactiva? Hasta que ya hay un muerto, hasta que ya mataron a Carla Ayala, hasta que ya mataron a otras personas, hasta que ya agredieron sexualmente a niñas, hasta entonces la inspectoría dice, es cierto, entonces actuemos, hagamos algo. Entonces yo creo que hay dos cosas. Una, resumiendo esta respuesta, es una, hay que elegir a una persona no solamente idónea, sino que también esta persona, hay que garantizar que esta persona pueda actuar dentro de la policía, y la otra es, necesitamos una inspectoría que sea más activa y no tan reactiva. Perfecto, quiero darles las gracias por haberme acompañado, Brian, Saúl, ha sido un gusto. Me gustaría que nos volvamos a encontrar para ampliar y dedicar un programa de lleno solo para ver el caso de la seguridad pública, políticas, la Inspectoría General, instituciones, pero también el campo de acciones más concretas. Nos quedó pendiente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Plan El Salvador Seguro, que también son otros elementos importantes de observación en el campo de las actividades que hacen las instituciones, el entramado institucional en materia de seguridad ciudadana en el país. Quiero agradecerles por haberme acompañado, ha sido un gusto compartir con ustedes. Establecemos un enlace con Luis González de Quíbole para que nos comente cómo va el programa de este miércoles 3 de octubre. Gusto saludarte, Luis. Igualmente, Carlos, feliz miércoles para ti, para tus invitados y a todos nuestros televidentes. Hoy en Quíbole Magazine vamos a tener un tema importantísimo. Vamos a hablar acerca de la cultura de la prevención del cáncer de mama en mujeres, pero también los hombres. No tenemos que estar ajenos a este tema. Por supuesto, va a haber buena cocina. Nos visitan del Sopón de Dolunguayo y vamos a tener brochetas de res en salsa de hongos. Te invito, Carlos, que te quedes, por favor. También vamos a tener pases. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener la premier de la tan esperada película Venom, el super enemigo de Spider-Man. Así que muchísimas cosas, la verdad, hoy en Quíbole Magazine. Te invito a que te quedes. Excelente, la invitación entonces está hecha. Buen programa. Un saludo para ti y todo el equipo de Quíbole y que todo salga muy bien este miércoles. Gracias, igualmente para ti. Saludos. Excelente, saludos, Luis. Reitero el agradecimiento, Saúl, Brian, por haberme acompañado, y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30 en República.